Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa Rol 3445, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por doña Gina Gatamaletti Bertolini respecto del inciso primero del artículo 491 del Código Penal. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. El requerimiento se ha interpuesto para que produzca efectos en un proceso penal seguido en contra de la requerente señora Gatameletti, seguido ante el octavo juzgado de garantía de Santiago por la posible comisión del cuasi delito de lesiones graves, actualmente pendiente de audiencia de juicio oral simplificado y suspendida la causa en su tramitación conforme a lo decretado por la segunda sala de esta magistratura con fecha 18 de abril de 2017. La misma sala admitió a trámite el requerimiento y luego de oír alegatos en audiencia fijada al efecto, lo declaró admisible por resolución de 18 de mayo. Posteriormente se confirieron los traslados de fondo a las partes y a los órganos constitucionales, formulando oportunamente observaciones el Ministerio Público y solicitando el rechazo de la acción deducida. El precepto legal cuestionado dispone que el médico, cirujano, farmacéutico, flebotomiano o matrona que causare mal a las personas por negligencia culpable en el desempeño de su profesión incurrirá respectivamente en las penas del artículo anterior. En cuanto a la gestión en que incide el requerimiento, cabe consignar que el Ministerio Público, conforme al artículo 491, impugnado en relación con el artículo 490, número 2 del Código Penal, interpuso requerimiento en procedimiento simplificado contra la actora como autora de cuasi delito de lesiones graves en contra de la persona de Jenny Valencia Díaz, quien sufrió una infección postoperatoria bacteriana en el Hospital de Carabineros de Chile, que la dejó con lesiones graves, producidas directamente por la negligencia inexcusable de la actora en autos, quien en su calidad de enfermera de la unidad de endoscopía del hospital no supervisó acuciosamente el proceso previo de lavado y esterilización de los instrumentos quirúrgicos, en concreto del equipo duodenoscopio ocupado en la intervención quirúrgica consistente en una operación de colecistectomía laparoscópica a que fue sometida la víctima señora Valencia y producto de lo cual se habrían derivado las lesiones graves sufridas por ella a consecuencia de una infección postoperatoria. Por sentencia del octavo juzgado de garantía, la requerente fue condenada como autora del delito mencionado a la pena de multa de 11 unidades tributarias mensuales, pero esta sentencia, así como el juicio oral, fueron anulados por la Corte de Apelaciones de Santiago, encontrándose entonces actualmente la realización de la nueva audiencia de juicio oral simplificado. Consigna a la actora que la aplicación del precepto impugnado es decisiva en la gestión, porque de aplicarse podría verse expuesta a una condena por negligencia médica con la consiguiente infracción a sus garantías constitucionales. Así, y entrando al conflicto constitucional esgrimido, afirma que la norma reprochada constituye una analogía in malam partem que resulta contraria a los artículos 1, 5, 19 números 2, 3 y 7 y 63 de la Constitución, así como los artículos 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Manifiesta al efecto, en primer lugar, la conculcación del principio de legalidad penal de los delitos y las penas, en su vertiente de taxatividad. Señala que la finalidad del precepto impugnado incorporado al Código Penal el año 1874 fue sancionar la responsabilidad cuasi delictual de los médicos, de los cirujanos, de los farmacéuticos, que a la época de la dictación del Código también podían prescribir medicina, de los flebotomianos, que también serían médicos, y de las matronas. Esto es, la norma desde sus orígenes está establecida para aplicarse a la negligencia de los profesionales mayores de la salud, exceptuándose únicamente en el tipo penal a las matronas que no serían médicos. Luego, la figura delictiva, se afirma, no puede hacerse extensiva por la analogía en malam partem a otros profesionales auxiliares de la salud como son las enfermeras, calidad esta última que ostenta la actora, máxime atendió la finalidad de última ratio del jus puniendi del Estado, que asimismo determina la improcedencia de la referida analogía in malam partem respecto de una enfermera a quien no corresponde la observancia de los mismos deberes que recaen en los profesionales médicos que están sujetos a la lex artis. En segundo término, estima conculcados el principio de culpabilidad
y la presunción de inocencia, frente al mandato constitucional que no hay delito sin ley previa que lo disponga, la que además debe gozar de precisión y certeza, mandatos que tampoco respetaría la norma reprochada, además de contener un tipo penal abierto e indeterminado que, por la vía interpretativa, podría ser aplicado a la actora, quien estima que no puede revestir la calidad de sujeto activo del tipo penal. Por presentación de 7 de junio de 2017, el Ministerio Público formula las observaciones, como se señaló, instando por el rechazo total del requerimiento. Al efecto expone que el libelo debe ser desestimado por cuanto el asunto vertido en autos no envuelve un conflicto entre un precepto legal y la Constitución, sino que es un asunto de mera legalidad, correspondiendo por ende su resolución al juez que conoce del fondo del asunto y no a esta magistratura constitucional. La misma actora, a lo largo de su requerimiento, valida lo dicho, pues plantea que cierta interpretación del inciso primero del artículo 491 constituiría una analogía in malam partem, en caso de determinarse que la norma le sería aplicable a la enfermera. Se concluye entonces por el órgano persecutor fiscal que no puede la requerente, a través de una acción de inaplicabilidad, pretender que esta magistratura constitucional anticipe el juicio de adecuación que corresponde exclusivamente, en este caso, al juez de garantía que conoce el asunto y de acuerdo a sus facultades que le otorga el artículo 76 de la Carta Fundamental. Por resolución de 23 de junio recién pasado, se ha ordenado traer los autos en relación. Se ha agregado la causa para su vista en la tabla de pleno del día de hoy y se han anunciado en forma para alegar los abogados de la parte requerente y del Ministerio Público. Es todo, señor presidente. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que formular a la relación? Si no es así, tiene la palabra por la requerente, don Cristian Cabrera Orellana, hasta por 15 minutos. Adelante. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a la norma contemplada en el artículo 491, inciso primero del Código Penal, toda vez que la aplicación para resolver la gestión pendiente en que incide en autos constituye una analogía in malam parte, y por ende resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 19, número 3, incisos séptimo y octavo, referido al principio básicamente de legalidad y en su vertiente de taxatividad. En relación a lo planteado ya por el relator, justamente el cuestionamiento a la constitucionalidad del precepto legal dice relación con que por parte de la acusación del Ministerio Público en este segundo juicio oral, dice relación con que se le estaría aplicando a esta persona que no está considerada la enfermera dentro de la normativa y el tipo penal del artículo 491 del Código Penal esta disposición, siendo que dicha norma solamente está considerada para las profesiones mayores de la medicina, tales como el médico, cirujano, el farmacéutico, el flebotomiano o matrona, y que causare, en definitiva, un mal a las personas por negligencia culpable en el desempeño de su profesión, siendo derechamente excluido, en el caso concreto, las enfermeras. Por lo tanto, estaríamos ante una evidente infracción al principio de taxatividad respecto al requerimiento del Ministerio Público, para efectos de que se conozca nuevamente y se tome conocimiento de este juicio oral seguido ante el octavo juzgado de garantía. En definitiva, la forma en que la infracción se produce, indicación de las normas constitucionales vulneradas, dice relación con que la aplicación del precepto legal invocado y que incide en la resolución de la gestión pendiente producen una grave vulneración de los derechos y garantías constitucionales en favor de nuestra representada, debido a que justamente se estarían afectando sus garantías constitucionales respecto a la no precisión en este caso de la consideración del sujeto activo en el artículo pertinente.
La garantía constitucional se encuentra consagrada y protegida en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 19, número 3, incisos 7º y 8º, el cual señala que ningún delito se castigará con otra pena que la que señala una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado, y que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sancione esté expresamente descrita en ella. Esta exigencia pretende que sea efectivamente una ley, norma jurídica emanada del Parlamento, en ejercicio del poder democrático representativo, que sea el vehículo idóneo para establecer cuáles son los delitos, las penas y quiénes son considerados sujetos activos de las normas. Hay que tener presente que el Código Penal, en este caso concreto, señala expresamente quiénes son considerados sujetos activos, a modo taxativo, sin que quede sujeto a alguna interpretación de que pueda ser otra persona que no está considerada ahí como sujeto activo del tipo penal. Por lo tanto, ahí se estaría justamente, estaríamos en presencia de la infracción al principio de taxatividad respecto al requerimiento que está llevando a cabo el Ministerio Público. Bueno, en efecto, el artículo 491 del Código Penal está redactado de modo claro y preciso y establece quiénes son los destinatarios en calidad de sujetos activos de la norma penal. Nuestro texto constitucional en el inciso 8º del artículo 19, número 3, establece expresamente el principio de taxatividad penal. En consecuencia, el mandato de claridad que comprende la garantía se completa con la exigencia de que la ley penal sea clara y concreta, siendo inconstitucionales todas las normas penales que contemplen tipos penales abiertos o indeterminados o que no estén considerados en definitiva el sujeto activo del tipo penal correspondiente. Para los efectos del presente requerimiento interesa la interpretación literal, teniendo en cuenta el sentido literal posible de los términos legales que marcan el límite máximo de la interpretación y que debido al necesario respeto del principio de legalidad penal, siempre que se trate de fundamentar la responsabilidad criminal, está prohibido ir más allá de la interpretación de la ley y no se puede recurrir a la analogía u a otros procedimientos de creación o integración del derecho para colmar lagunas legales. La analogía supone un procedimiento de creación o integración del derecho por el ente acusador, en este caso, o el juez penal. Cierto que no de modo absolutamente libre, sino por referencia a una ley o por ser supuesto de hecho que no encaja en la definición legal respecto al sujeto activo. La exigencia de taxatividad tradicionalmente se entiende como una obligación de formular normas penales precisas, y las leyes precisas sirven para generar en definitiva certeza jurídica. La exigencia de taxatividad es una de las dimensiones centrales del principio de legalidad. La doctrina y la jurisprudencia señalan que la taxatividad es central para una adecuada reconstrucción del ideal de Estado de Derecho y que se conecte de manera directa con las expectativas de certeza jurídica e imparcialidad en la aplicación de la ley penal. ¿Se entiende? La autorización al tribunal para leer minutas. Perfecto. Los alegatos en el estrado son orales. Perfecto, señor. Continúen. Bueno, lo que estaba comentando respecto del principio de la taxatividad, que efectivamente tiene que ser considerada dicho principio para efectos de en el entendido de que se respete el principio de legalidad consagrado en nuestra Constitución. Hay de alguna manera, con el principio de legalidad y taxatividad, hay una triple protección, de alguna manera, que se pretende en este caso. Uno, que en definitiva se pongan límites, en este caso al ente persecutor, que es el Ministerio Público, respecto a las posibilidades de acusación, respecto a la mención de ciertas normas penales. También requiere de alguna manera, protección de la garantía constitucional respecto de, en este caso, del acusado, para que justamente no se puedan, de alguna manera, acusar por situaciones no contempladas en la norma penal. Y tres, que en definitiva no se le impida al juez de alguna manera aplicar normas que no existen como consideradas como sujeto
activo en este caso concreto. Respecto al artículo pertinente, el artículo 491, inciso primero del Código Penal, dicha normativa fue consagrada en la ley penal original, en el Código Penal de 1875, una norma propia creada por nuestro legislador, que no venía de alguna manera influenciada por el Código Penal español de la época, y en la discusión justamente se señaló que solamente serían consideradas las profesiones mayores de la medicina y que en el caso de la enfermera, al no estar considerada, solamente se debe tener presente que ellas tienen una labor de auxiliar de la medicina y por lo tanto es imposible que se le pueda atribuir responsabilidad penal por negligencia en su actuar. Esa posibilidad no está de alguna manera consagrada para poder accionar. Efectivamente, como señalaba el señor relator, esta causa fue previamente existió una condena por parte del octavo juzgado de garantía, la cual fue recurrida de nulidad a la Corte de Apelaciones de Santiago en atención a que existía una infracción a las normas de la prueba, situación por la cual la Corte de Apelaciones anuló el juicio respectivo por infracción a las normas de la prueba y a la errónea aplicación del derecho. Y posteriormente a esa situación el Ministerio Público nuevamente recurre, en este caso acciona mediante un requerimiento de juicio oral simplificado por la misma normativa, sin considerar en definitiva que se debe excluir de la conducta típica del artículo 491 a la enfermera como sujeto activo. Por lo tanto, esa es la gestión pendiente y en definitiva el problema de constitucionalidad dice relación con la protección que en definitiva debe tener en este caso cualquier ciudadano de no ser sometido a requerimiento por leyes penales que en definitiva no está considerado como sujeto activo, sin perjuicio de que obviamente el principio de defensa está presente y que las atribuciones del juez penal de fondo para interpretar y aplicar las normas no están en discusión, solamente dice relación con que efectivamente el requerimiento del Ministerio Público no puede ir más allá, en definitiva, de la norma penal expresa y en definitiva que se pueda ver afectado el principio de legalidad en su vertiente de la taxatividad en materia penal. Hay que considerar que obviamente el principio de legalidad y su vertiente en taxatividad es una garantía fundamental que deben respetar los operadores, en este caso en materia penal, tanto el Ministerio Público como el juez penal de fondo, y es una garantía que debe ser justamente protegida respecto a la aplicación de estos tipos penales tan gravosos. Bueno, para concluir, se solicita en definitiva que en el caso concreto y en la gestión pendiente ante el Tribunal del Octavo Juzgado de Garantía se declare inaplicable justamente el precepto penal atendido a que justamente no está considerado como sujeto activo, en este caso una enfermera, situación por la cual no es procedente por parte del Ministerio Público accionar en definitiva de esa manera y teniendo presente además que justamente esta aplicación de esta disposición estaría afectando la garantía constitucional del artículo 19, número 3, incisos 7º y 8º, respecto al principio de legalidad y de taxatividad en relación al presente caso. Bueno, es todo lo que puedo plantear, señor. Muy bien. Tiene la palabra entonces por el Ministerio Público hasta por 15 minutos don Hernán Ferrera Leiva.
Gracias, señor presidente. Lego con su autorización a fin de solicitar, por los argumentos expuestos en nuestra contestación y lo que expondremos en lo que sigue, que se desestime el requerimiento planteado en este caso en todas sus partes. Nuestra respuesta a este requerimiento tiene básicamente que ver con discutir si efectivamente la cuestión planteada en él se encuentra dentro del campo de revisión o de control que concierne al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se ejerce en este caso. Y como veremos, y como hemos dicho también en nuestro escrito respectivo, en esta cuestión la verdad es que el artículo 491, que es la norma que se pretende que se declare inaplicable, no juega ningún rol. Y efectivamente, como veremos, en el requerimiento no hay ninguna crítica al precepto legal cuestionado, que entendemos es el centro de la revisión que aquí debe tener lugar. El Ministerio Público en este caso efectivamente presentó un requerimiento en contra de esta persona, que es una enfermera, y otro auxiliar que también participó en el procedimiento médico por deficiencias en los procedimientos de higienización y utilización de ciertos instrumentos para llevar a cabo unos exámenes que provocaron lesiones, en nuestro concepto, a una paciente, ¿no? Hubo un juicio simplificado ante el octavo juzgado de garantía que resultó con un veredicto y una condena el 28 de diciembre pasado. Esto fue revisado por la Corte de Apelaciones de Santiago, quien anuló el juicio. Lo anuló por deficiencias, dicen, en materia de fundamentación del fallo, y ordena llevar a cabo un nuevo juicio oral, ¿no es cierto?, en esta parte. Lo que corresponde al Ministerio Público, entonces, y es lo que está pendiente, es llevar a cabo este siguiente juicio. Nos parece que no hay mucha margen de maniobra como para el Ministerio Público tome otro tipo de determinación a este respecto, puesto lo que está mandado a llevar a cabo en este caso es un nuevo juicio oral simplificado, al cual iremos, ¿no es cierto?, con el requerimiento ya planteado, ¿no?, que debe ser sometido nuevamente a la revisión judicial. Lo que se persigue en este caso, no obstante, es la inaplicabilidad del artículo 491, su inciso primero, del Código Penal. ¿Por qué se pide o cuál es el fundamento de esta solicitud de inaplicabilidad? Y esto está muy claramente expuesto en el petitorio del requerimiento. Y dice que la aplicación del precepto legal mencionado constituye una interpretación constitutiva de una analogía in malam parte. ¿Ya? Ese es el fundamento. En síntesis, lo que se plantea en el requerimiento es que el precepto legal en cuestión, dado que menciona una serie de sujetos activos, no puede comprender a la requerida, el juicio simplificado, que es una enfermera. Por lo tanto, se trata de determinar, básicamente, en este caso nos parece, si las enfermeras pudieran caber dentro del ámbito del precepto legal cuestionado. Al respecto, nosotros ya lo hemos hecho ver en otras etapas de desarrollo de este procedimiento constitucional, pero también nos interesa hacerlo ver en este caso. Una vez que se dictó la sentencia en el juicio simplificado, esta cuestión que se plantea ahora en el requerimiento no fue objeto de reclamo por parte de la defensa de esta persona. En el recurso de nulidad que se planteó y que fue acogido por la Corte de Apelaciones, se ejerce efectivamente la causal que es del control de derecho, ¿no?, sobre la errónea aplicación del derecho, el artículo 373b del Código Procesal Penal. Pero allí a lo que se apunta fundamentalmente, dice, es a la ausencia, ¿no es cierto?, de un resultado típico en relación a las lesiones que se habrían efectivamente producido. Ya también sostenía la ausencia de un riesgo típicamente relevante, tratándose de un delito imprudente. ¿Por qué lo hacemos ver? Porque dentro del proceso penal, naturalmente, hay diversos momentos en los cuales uno puede hacer valer justamente aquello que se está tratando de resolver por esta vía, de manera equivocada, en nuestra opinión. Desde luego, existe la posibilidad de pedir el sobreseimiento de las causas por un motivo muy preciso, que está el artículo 250, letra A del Código Procesal Penal, cuando los hechos no constituyan delito. Si existiera un problema de tipicidad, que es lo que se plantea en este caso, porque no se cumpliría con la exigencia relativa al sujeto activo, ¿no es cierto?, del delito, entonces está ese mecanismo, artículo 250, letra A. Pero todavía está dentro del proceso la revisión a posteriori ante un tribunal superior sobre este mismo aspecto, artículo 373, letra B.
sobre errónea aplicación del derecho. En relación con el artículo 385, me excuso por las alusiones al código, el artículo 385 a su vez establece que cuando el motivo de la anulación, particularmente en el caso de la letra B del artículo 373, fuere que se hubiera establecido que, o sea, una pena para un hecho que en definitiva no constituye un delito, entonces se puede reparar esto por el propio Tribunal Revisor de nulidad y dictar una sentencia de reemplazo, en este caso absolutoria. Ninguno de estos controles están ejercidos en este caso, como ya hemos hecho ver, y efectivamente nos parece corresponde exactamente al tipo de control que se debió haber ejercido para controlar aquello que se pretende, no obstante, subsanar por esta vía extraordinaria, que es un mecanismo inadecuadamente ejercido en nuestro concepto. Nos parece que aquí se incide en el centro de la actividad jurisdiccional, que le corresponde desde luego a los tribunales, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución, y particularmente a otras normas procedimentales, el artículo 340 del Código Procesal Penal, que establece que nadie se le puede castigar, sino una vez que los tribunales hubieran adquirido cierta convicción acerca de este ha cometido un hecho punible, ¿no es cierto?, que estaría dentro de aquello que se está cuestionando acá, y a este le cupiere, ¿no es cierto?, una participación culpable y penada por la ley. De manera que, encontrándonos derechamente frente a una cuestión que nos parece, en definitiva, interpretativa, puesto que se utiliza además categorías propias de esa materia, al hablar de interpretación por analogía y mal amparte, estamos hablando justamente de una categoría que está inserta dentro de la problemática interpretativa, resta todavía dilucidar a quién se está apuntando con esta interpretación. Y creo que el requerimiento no esconde muchos misterios a este respecto, puesto que se dirige derechamente a la interpretación que pretende sostener o que sostiene el Ministerio Público en este caso. En el requerimiento, en la página 18, señor presidente, si me permite, se dice textualmente, así dice, en el caso sublite existe analogía y malam partem desde el momento en que se pretende la aplicación de un precepto legal en el requerimiento presentado por el Ministerio Público. Es decir, lo que se está controlando derechamente, puesto que aquí ya no hay ninguna discusión, ya sabemos, respecto del precepto legal en cuestión, es sencillamente lo que ha hecho el Ministerio Público en este caso. Sobre el particular, este tribunal, en numerosas oportunidades, ha desestimado, incluso en examen de admisibilidad, las cuestiones relativas al control de este tipo de actos, por vía del requerimiento de inaplicabilidad, naturalmente. Y nosotros hemos aludido a los roles 1264, 1286, 1781, que sobre este particular nos parece, de manera bastante clara, dejan fuera del tipo de control que tiene lugar por vía del requerimiento de inaplicabilidad respecto de los actos del Ministerio Público. El tema, en definitiva, es que el requerimiento de inaplicabilidad lo que está pretendiendo controlar, desde que no pasa en momento alguno por el precepto legal, es derechamente controlar el requerimiento del Ministerio Público. Y el control del requerimiento del Ministerio Público, evidentemente, atañe al juez que va a conocer de dicho requerimiento y que tiene que resolver esto adoptando una decisión de condena o de absolución en su caso. Por lo tanto, de acuerdo a todo lo que se ha dicho, nos parece que lo que está aquí planteado en el requerimiento sencillamente no logra insertarse en el campo de control del requerimiento de inaplicabilidad. Lo que se persigue es el control del requerimiento del Ministerio Público y no así el control de las consecuencias de la aplicación de un precepto legal en un caso, de manera que, estando inserto derechamente en el ámbito de la labor judicial, se superpone a esta, de manera que nos parece no es aceptable en el sentido de que no puede ser, en nuestra opinión, acogido el requerimiento de inaplicabilidad, desde que el conflicto que subyace es un conflicto que, en definitiva, es de interpretación legal y no hay ni se revela ningún tipo de conflicto constitucional en este requerimiento, motivo por el cual solicitamos, como lo hicimos en nuestra presentación, que se desestime el requerimiento en todas sus partes. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas que formular? El ministro Pozo. A las dos partes, en concreto, en el requerimiento que se presentó a Foja 1 y siguiente, se plantea el tema de la taxatividad, ¿no?, donde lo que se
cuestiona fundamentalmente es la materialidad de la conducta descrita, porque no aparecería en la ley respectiva. Es decir, sin entrar a que esto signifique emitir opinión, me pareciera que no es un tema de mera atipicidad, sino que efectivamente hay un tema de taxatividad que sí que podría ser competencia de este tribunal en virtud de los incisos 8º y 9º del artículo 19, número 3. En el siguiente sentido, en el sentido de seguridad jurídica como valor, como conocimiento de la ciudadanía de las conductas reprochables. Entonces me gustaría que se refirieran al tema no formal, con excusa de lo planteado por el Ministerio Público, el señor Ferrera, pero el tema ya de admisibilidad ya pasó esa etapa, es decir, en el fondo, ¿cómo se ve eso como opción de que efectivamente se plantee un atentado contra la seguridad jurídica? Ese es el punto, el cuestionamiento, yo veo que muy breve, por lo menos la opinión de ambas partes. Bueno, efectivamente esta parte plantea dentro del requerimiento que efectivamente existe una vulneración al principio de la taxatividad y seguridad jurídica, ya que en definitiva el Ministerio Público en su requerimiento simplificado del juicio oral insiste en este segundo juicio acusar a una persona respecto a un delito por el cual no está considerado como sujeto activo. Por lo tanto, efectivamente, para la ciudadanía, en este caso concreto para nuestra cliente, la enfermera, hay una vulneración a sus garantías constitucionales de seguridad jurídica, porque ¿cómo va a ser posible que el Ministerio Público, en un segundo requerimiento, insista en acusar a un ciudadano respecto de una posibilidad que es imposible que pueda efectivamente ser sujeto activo? Y siendo que se recurrió contra la sentencia en su momento, interponiendo los recursos procesales correspondientes ante la Corte de Apelaciones, vino a anular la sentencia por distintos motivos, y uno de los cuales también es porque hay una errónea aplicación del derecho y porque dentro de la normativa de la prueba no se puede considerar a este sujeto activo como parte, en este caso, se pueda considerar como sujeto activo en la comisión de este delito. Y el Ministerio Público, nuevamente en otro requerimiento, no hace la precisión, siendo que podría efectivamente hacer el requerimiento por el artículo 490 o por el 492, que tiene la opción el Ministerio Público para hacerlo, pero no por el 491. Y efectivamente, en ese sentido, hay una vulneración a la seguridad jurídica de parte de un operador, en este caso un organismo autónomo, que es el Ministerio Público, en el planteamiento de la acusación. Ese es el motivo, de alguna manera, que se pretende señalar. No hay una discusión respecto a la norma en sí, o que exista una ley penal o un tipo penal abierto, sino que efectivamente el principio de la taxatividad, de la certeza jurídica, de la seguridad jurídica, no está siendo considerado por parte del Ministerio Público en esta acusación en particular, y que puede de alguna manera conllevar a que exista una nueva condena en contra de, en este caso, de nuestro representado. Sí, nuestra postura sobre el particular es que efectivamente en el requerimiento, o sea, el control que eventualmente podría existir en el riesgo de que, traduciéndolo a la problemática propia del proceso penal, se castiga a alguien eventualmente sin que sea el tipo pertinente, por el motivo que sea, en este caso, ¿no es cierto?, la calidad del sujeto activo, es una cuestión que efectivamente está sujeta a control. El Ministerio Público no es el que determina la condena ni que impone la sanción. Esto se resuelve, y se resuelve eventualmente en una primera instancia y luego en una instancia de revisión por un tribunal superior. Nosotros lo que simplemente estamos haciendo ver es que en el requerimiento, de hecho, no hay ningún problema relacionado ni con la seguridad jurídica, desde luego, ni el problema de taxatividad o de descripción de la conducta incriminada que derive, de acuerdo a los argumentos planteados en el requerimiento, de la propia norma legal. Y efectivamente lo que se busca es controlar la actividad del Ministerio Público,
que evidentemente está sujeta a control, pero en este caso corresponde dicho control a la judicatura ordinaria, en este caso, que tiene que calibrar y tomar una decisión en el marco del artículo 340. Esa es mi respuesta. Brevemente quisiera simplemente hacer ver que el Ministerio Público, una vez que cierra la investigación, adopta una determinación en cuanto a acusar, en este caso presentar un requerimiento, procedimiento simplificado, no es que esté insistiendo una vez que éste se anula, tiene que volver a ir a juicio con el mismo requerimiento simplificado porque las hipótesis de modificación están restringidas en la ley. Por lo tanto, no es que hayamos formulado un segundo requerimiento, sino que vamos a ir con el mismo requerimiento presentado y que ya fue sujeto a juzgamiento en una primera oportunidad. Eso, señor ministro. Ministro Juan José Romero. Gracias. Buenos días. Buenos días. Quiero hacer dos preguntas muy breves al abogado del Ministerio Público. Yo nunca he ido al flebotomiano. ¿Usted sabe lo que significa? Sí. Esa es la primera pregunta, la segunda se la haré después. ¿Qué es lo que es el flebotomiano? El flebotomiano, de acuerdo a la tradición, es un antiguo oficio que se hacía de sangramiento de las personas para objeto de curaciones, digamos, en la práctica médica. Ok. Dada su respuesta, le quiero hacer una segunda pregunta. ¿Cree usted que una norma que fue redactada hace mucho tiempo y que quizá en aquella época era clarita, con el paso del tiempo pueda devenir en imprecisa, vaga o quizás confusa y por lo tanto tener algún defecto en términos de su tipicidad, precisión, taxatividad, cualquiera sea el nombre que se le dé? Que pueda sobrevenir por el tiempo, dice usted. A ver, yo creo que las normas Perdón, se lo digo porque flebotomiano no es algo que sea habitual hoy, o sea, no existe. De hecho, usted habló de un término tradicional, me imagino yo que aludiendo a su antigüedad. ¿Cuál es el punto? El punto es de que uno podría interpretar esto en un sentido distinto. La finalidad podría ser que ciertas profesiones del área puedan tener un cierto cuidado en el ejercicio de su profesión u ocupación. Pero esta es una norma muy antigua. Y es una norma muy antigua en que uno podría pensar de que se estaba refiriendo a profesiones u oficios bastante precisos. Entonces, ¿cuál es el punto? Y repito la pregunta y espero expresarme en forma relativamente clara. Pero mire, al inicio uno podría sostener de que esta es una norma perfectamente clara cuando se redactó el código, cuando se redactó esta norma. Con el paso del tiempo, al día de hoy, ¿le parece a usted que es una norma perfectamente clara? No sé si nos corresponde a nosotros poder juzgar la norma, digamos, en esos términos. A mí me parece que dentro de todos los conceptos que están en el 490, número 91, número 1, el único que queda un poco desfasado es justamente al que usted ha aludido. Todos los otros son relativamente claros, el médico, el farmacéutico, la matrona. Yo no dudo que una disposición legal, dada su antigüedad eventualmente, pueda ser objeto de control constitucional por esta vía. Evidentemente eso es algo, está dentro de las competencias del tribunal hacerlo y eso perfectamente puede ser planteado y se ha planteado. De hecho, hemos discutido normas muy antiguas en esta sede respecto de la misma problemática. El tema y a lo que nosotros hemos apuntado acá es que en el requerimiento no hay ningún cuestionamiento a la norma. O sea, el problema sobre si esto pudiera sobrevenir en el tiempo por el desuso de algunos conceptos o que estos eventualmente pudieran hacerse volátiles, poco claros, no es un problema que esté planteado en el requerimiento. Lo que está planteado en el requerimiento es que el requerimiento de procedimiento simplificado del Ministerio Público no calza dentro de la norma. Eso es una cuestión que es lo que estamos diciendo,
debe dilucidar el juez ordinario que corresponda zanjar ese problema porque le corresponde, tanto por la Constitución como por la ley. Si no hay más preguntas, concluida la audiencia.